Núcleo Milenio DISCA y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Clase Magistral, Discapacidad y Ciudadanía, por el profesor Tom Shakespeare, codirector del Centro Internacional sobre Evidencia de Discapacidad del London School Hygiene and Tropical Medicine de Reino Unido. Registro del día 23 de marzo del 2023 en la actividad inaugural de Núcleo Milenio DISCA, realizada en el auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada, tratando de hablar lento, en la traducción. Súper emocionada de estar aquí con ustedes y de estar aquí con un presentario, aunque yo creo que no requiere, la verdad, presentación. La inmensa mayoría de las personas aquí ya lo hemos leído y sabemos perfectamente, conocemos su trabajo. Tom es el codirector del International Center for Evidence and Disability del London School of Hygiene and Tropical Medicine de Reino Unido. Es parte de nuestro nuevo Núcleo Milenio Discapacidad y Ciudadanía, Núcleo DISCA, como investigador. Fue uno de los autores del reporte mundial de la discapacidad del 2011, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. Ha realizado investigaciones en Reino Unido y en África, explorando las consecuencias sociales y económicas de la discapacidad. Es colaborador habitual de la BBC Radio y de Lancet. Aquí son los libros que hemos leído, mucha atención. Así que, bueno, quería primero darles gracias a Tom por haber usado el Atlántico para ir con nosotros hoy. Y también quería recordar que hoy día es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que voy a leer unas pequeñas citas, y no voy a pegar porque sé que nadie viene aquí a escucharme. Una pequeña cita de una entrevista que hicimos con una investigación que teníamos en curso a una mujer con discapacidad. ¿Y cuál es su respeto? Por supuesto, cuando le preguntamos a ella, con discapacidad intelectual, si quiere tener. Y ella dice, no sé, porque la sociedad como está hoy en día, la sociedad es muy discriminadora. Porque si tengo una guagua, a lo mejor me lo van a quitar. Porque no sé cuidar una guagua. Y por eso me da miedo que me la puedan quitar. Y después ella cuenta que ella conoce casos de personas que han quitado guaguas. Le doy la palabra entonces a Tom. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por ver. Bueno, ya les voto mi intervención. Thank you very much for inviting me. This is my first time in Chile, and it was very clever of you to arrange that in Chile. Because now I feel that I have been to Chile, and I can eat what food, I can drink what drink, but there's a check, I know. Thank you. Muchas gracias por invitarme. Esta es la primera vez que yo estoy en Chile y me siento muy feliz de que hayamos tenido un temblor recién, porque ahora tuve la experiencia completa. Probé comidas, probé algunos trados, y muchas personas pueden decir eso, pero no todos pueden decir que vivieron un temblor acá. So, let me start. I have had to change my slides because I wrote slides for the lecture on Thursday. I thought today we would just talk. So then I was told, no slides for Thursday, you need slides for Wednesday. So my apologies if we're not quite right to do, but we'll have plenty of time to discuss. Y bueno, les comento que tuve que cambiar un poquito mis diapositivas porque pensé que hoy simplemente íbamos a conversar y que el jueves íbamos a tener así unas presentaciones. Pero dije que no, que hoy día son las presentaciones, así que les voy a presentar algo, pero vamos a enfocarnos más en la discusión que va a venir después. So this quotation that I used for my first slide
from T.H. Marshall, who is the father of citizenship in British welfare state. And it's really about the welfare state in the post-war world was not good for disabled people. That is a question to ask. What do we need to change to be inclusive of disabled? Because what has been achieved so far is not enough for us. Acá en mi primera diapositiva tengo una cita de T.H. Marshall, que es quien cuestiona el estado de bienestar y pone sobre la mesa esta pregunta si es que es algo bueno para las personas con discapacidad y qué es lo que deberíamos cambiar para que se logre que sea bueno, porque sentimos que no es suficiente para nosotros, así como está. So I chose that quotation because of this introduction, this invitation by DISCA, which is all about citizenship. How can disabled people achieve citizenship? Entonces acá tenemos esta cita, también la puedo leer en español. Una traducción así rapidita. Obtener el derecho a los beneficios económicos de la seguridad y también el derecho a tener una parte en la herencia social completa y vivir una vida de una persona civilizada de acuerdo a los estándares que existen para toda la sociedad. Esa es la cita con la que comienza. ¿Y por qué elegí esta cita? Porque habla sobre la ciudadanía, que es uno de los temas clave en el Núcleo DISCA. So, this is a slide which I hope is clear for those people who can't see it. On the left side, I have the medical model, the traditional view of disability. On the right side, I have the social model, where we say people have a health condition, but disability is about social barriers. It's about. So you could sum it up with saying people are disabled by society, not by their bodies. That is a social model idea. Whereas the medical model idea is about individual deficits. So for the social model, disability is about oppression and about barriers. Para quienes no pueden ver, les comento que en esta diapositiva tenemos dos partes. La primera habla sobre el modelo médico de la discapacidad y otra parte habla sobre el modelo social de la discapacidad. Este modelo social enfoca las condiciones de salud y establece que es la sociedad la que genera esta discapacidad, no los cuerpos. Por el contrario, el modelo médico es el que menciona que hay algún tipo de deficiencia en los cuerpos. Entonces ahí nos encontramos con opresión y con barreras. So this division between this idea of the social model was developed in the 1970s. And that is even before Florencia and I did our PhDs. It's so long ago. And the question is that good enough for what we need to understand now? Is this simple dichotomy sufficient to understand the very many differences between people on the basis of their gender, their ethnicity, their class, their impairment? This is a very simple explanation, which is good for activists, but maybe not very good for academics. Esta división, y en específico el modelo social, comenzó a discutirse en la década de 1970. Entonces fue bastante antes de que yo empezara mis estudios de doctorado, es algo que se ha estado discutiendo por bastante tiempo, pero la pregunta es si es que es lo suficientemente bueno, porque es bastante simple y nos ayuda a entender las diferencias de las personas que también involucran, por ejemplo, las diferencias de género, de clase, ahí dentro también están las discapacidades. Y esta forma de explicarlo es bastante buena, por ejemplo, para los activistas, pero para los académicos no es tan buena. So, what disabled people are doing all around the world, not just in Britain, not just in America,
but everywhere, in Chile, in Mexico, in Zimbabwe, in India, in China. Disabled people are doing this sociological thing. C. Wright Mills was a father of sociology in America. And he talked about sociology was when you use your sociological imagination, when you turn personal troubles into public issues. And disabled people worldwide experienced all sorts of troubles, difficulties. And what was the really radical move was to understand that these difficulties result from living in a society which does not include you. ¿Y qué es lo que están haciendo las personas con discapacidad? No solo en el Reino Unido, pero que es de donde yo vengo, sino que también en Estados Unidos, en Chile, en Zimbabue, en India, en diferentes países, en todo el mundo. Y acá tenemos una cita de C. Wright Mills, que él es un sociólogo, y habla de que la sociología es usar nuestra imaginación sociológica, que hace que los problemas personales sean parte de la sociedad. Entonces, tenemos a las personas con discapacidad que se enfrentan a diferentes dificultades, y lo más importante es recalcar que es la sociedad la que no incluye, por la sociedad que se genera. So, and these are too many to read, but these are from the survey of 1988. And if you can understand some of these, I hope, but it is very negative. But can you tell me what is wrong with you? What complaint causes you a difficulty holding things? Are you difficulties understanding people due to a hearing impairment? Do you have a scar or a blemish or a deformity? So this took an hour and a half. Question. You. It's very, very negative. Acá tenemos una encuesta de 1988 que tiene una mirada bastante negativa y hace preguntas como ¿qué está mal contigo? ¿Cómo no puedes oír a las personas? ¿O qué pasa cuando no puedes oír a las personas? ¿Tienes alguna cicatriz? Entonces todo el tiempo están estas preguntas y todo se trata de la persona. Va al tú y tiene una mirada muy negativa. So you are the problem. And then we can turn them on their head. So instead of saying you are the problem, we say, can you tell me what is wrong with society? Can you tell me what design problem means you cannot manipulate things? When you can't understand people, is that because they don't know sign language? Is it their reaction to your difference which causes the problem? So this turns it on its head. It is exactly what C. Wright Mills talks about, turning a personal problem into a public issue. Entonces el modelo, la encuesta que veíamos es como si te estuviera diciendo tú eres el problema. Pero acá tenemos un cambio en el enfoque y decimos que no es así. Incluimos preguntas como, ¿podrías decirme qué es lo que está mal en la sociedad? ¿Podrías decirme o mencionarme algunos problemas del diseño de ciertos objetos que hagan que sea difícil que los manipules? ¿Podrías decirme qué pasa con la lengua de señas, que otras personas no la saben y por eso no pueden comunicarse contigo? ¿O podrías decirme cuál es la reacción que tienen las otras personas al interactuar contigo? Entonces, si cambiamos este enfoque, ahí vamos a lo que mencionábamos anteriormente, a transformar un problema personal en un asunto público. So in Britain in the 1970s, this is what I know about, so that's why I'm telling you. I'm not saying we got it right, you didn't know it, but I know about Britain, so let me tell you that. In the 1970s, there was a great upsurge of disability rights, 70s, 80s, and not just this group that came up with such models, the union and the physically impaired against segregation. And you can tell in that language, the union, the physically impaired against segregation, they are a political group.
a Leninist group. But also the Liberation Network, many more women, very much more psychological, very much more personal growth. Lesbian group called Gemma, all sorts of Sisters Against Enslavement, all sorts of groups spring up in Britain in the 1970s. And these coalitions, what is important about the coalition, doesn't matter what your health condition is, all together, blind, deaf, physically impaired, intellectually impaired, mental health issues, all together. So all over the UK, and direct action. So disabled people using their bodies to stop public life with their bodies. So at the moment I live in London. I can get on any bus in London. Why? Because people chain themselves to their bus and said, if we can't go, you can't go. And after that, the buses changed, the trains changed. And it's partly an instrumental victory, but it's also a symbolic victory, because disabled people are not meant to chain themselves to buses. Disabled bodies are not meant to be in the road, are not meant to be in protest. So this idea that no, we will not accept how you wish to treat us, we will not be excluded, is a very political, very powerful move. En 1970, en Gran Bretaña, había muchos movimientos por la discapacidad. Había muchos movimientos sociales en general, diferentes grupos políticos, había una red de liberación y trataban diferentes temas, por ejemplo, la psicología, el desarrollo personal. Entonces teníamos este ambiente de diferentes movimientos, de diferentes grupos, diferentes coaliciones que se unían. Entonces, tenemos en el movimiento por las personas con discapacidad que se unieron las personas ciegas, las personas sordas, las personas con discapacidades físicas, las personas con discapacidades de salud mental, en todo el Reino Unido, y lo que hicieron fue generar acciones directas con sus propios cuerpos y detuvieron todo. Entonces, en este momento yo vivo en Londres y puedo tomar cualquier bus. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las personas protestaron y dijeron, si yo no puedo tomar el bus, entonces nadie puede tomar el bus. Y que ahora yo pueda tomar un bus es una victoria no solo instrumental, sino que es también una victoria simbólica. ¿Por qué? Porque los cuerpos con discapacidad supuestamente no tienen que estar en la calle, no tienen que estar en el público. Entonces las personas no se imaginan que pueden protestar y que pueden movilizarse, pero ahí estamos nosotros como respuesta. Y decir que no vamos a ser parte de eso, vamos a movilizarnos. So yesterday we went to lunch and we said, where is the ramp? And the ramp was blocked by the gate. And he couldn't under the gate, so I'll lift you up the ramp. And today, Florencia said, she rang, is your restaurant accessible? Oh, yes, it's accessible. People with disability can manage? Oh, yes, we carry them up the stairs. No, it's not accessible. And it was these type of attitudes that disabled radicals were closing down. We're saying this is illegal, this is not acceptable. Y bueno, quizás les ha pasado en el día a día. Hoy de hecho pasó que fuimos a un restaurante y preguntamos si es que tenían accesibilidad. Y ellos decían que sí, preguntaron si, por ejemplo, tenía accesos, que fueran inclusivos, y decían que sí a todo. Y después llegaron ahí y en verdad no. Entonces, tomando en consideración situaciones como esa, fue que estas personas más radicales de los movimientos dijeron esto es ilegal, esto es inaceptable y debemos hacer algo al respecto. So, in a way, you've got the last 30 years of disability rights in London, in England, I'm sure in Chile as well. So it's a move from radicalism into demanding civil rights
into disabled people's organizations becoming service providers in the welfare state, and now cutbacks in the last 20 years and campaigning for a better welfare outcome for the disabled people. Entonces, eso es más o menos lo que ha pasado en los últimos 30 años. En Londres, Inglaterra, me imagino que en Chile ha pasado más o menos algo parecido. Y esos han sido los movimientos quizás más radicales por los derechos civiles, por ejemplo, el acceso a servicios y, al fin y al cabo, por el bienestar de las personas con discapacidad. So what you see is activists, what Gramsci would have called organic intellectuals. That is to say, not university people, but people on the street rethinking disability, rethinking, as I told you, from the medical model to the social model, rethinking not charity, but rights, that we need a human rights approach. Rethinking not care, we don't want care, we want personal assistance, independent living, where disabled people can employ people to support them, to be included, because every time somebody pushes my wheelchair, that's fine, but I say to my girlfriend, do not push my wheelchair ever. Unless I'm about to die, then you can push my wheelchair. Because as soon as you start pushing a wheelchair, you start caring for the person. You start not desiring the person. You start thinking of them as your inferior, as somebody to look after. So, very important for me not to have anybody push my wheelchair, unless I'm going to die. So, you could say that it's the difference between physical dependency and social dependency. So you can be, as you know, very physically dependent, and yet be very socially independent. And we can think about people who live in different places, special places, who don't go to normal schools, who don't carry their own money, who everybody stares at wherever they go. And we'd be describing a British royal family. Yeah? So it's not true that being independent means being physically dependent. You can actually be very physically dependent and very socially independent. And the final thing on the slide is about a concept that I'm sure you're familiar with, nothing about us without us. And tomorrow I think I'm going to meet the people with lived experience, expert by experience, which is exactly this, that we need to have different sorts of understanding, academic understanding, but also living understanding. And that we need to be able to bridge the two, to connect the two. And that's why the most important word at the bottom is of. Not for, but of. And for English readers, this is an organization of disabled people. Who are the members? Disabled people. Not an organization for disabled people. Charity, looking after the great and the good, which is a British tradition. We say no, it is us. Entonces, estos activistas, que hay autores que llaman de intelectuales orgánicos, son personas de las calles, personas normales, comunes y corrientes, que están repensando todo el modelo y que repensaron en el pasado este paso del modelo médico del que hablábamos al inicio al modelo social. Entonces va más allá y rechaza esta idea de caridad y lo que busca es los derechos sociales en pro de la asistencia y de la independencia, dependiendo de cada caso. Entonces, por ejemplo, ustedes me ven, yo uso una silla de ruedas y yo le digo a mi novia, nunca me lleves en la silla de ruedas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que alguien toma tu silla de ruedas y te lleva, te ve como una persona inferior. Y eso no es lo que queremos, como alguien a quien tienes que cuidar. Entonces yo siempre les digo a todas las personas que nunca
lleven mi silla de ruedas, a no ser que esté a punto de morir. Solo ahí pueden moverlo, antes no. Entonces, está esta idea de que muchas veces las personas con discapacidad son dependientes físicamente o socialmente, y la sociedad ha hecho que sea así. Hay lugares especiales para personas con discapacidad, escuelas especiales, no pueden muchas veces tener su propio dinero. Entonces, está esta relación, pero las personas con discapacidad no necesariamente son físicamente dependientes. Y desde esta idea viene un eslogan que es nada sobre nosotros sin nosotros. Y también de la mano de ese eslogan vienen los expertos y las expertas por experiencia, que mañana me voy a reunir con algunos de ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos a personas que tengan este conocimiento académico, pero que también tengan el conocimiento de la experiencia, de su historia de vida. Hay que conectar ambas esferas, la academia y la vida. Y acá algo muy importante para nosotros es que sean organizaciones de personas con discapacidad y no organizaciones para las personas con discapacidad. Nuevamente, con este enfoque en que sea una organización de personas con discapacidad, es que nosotros mismos seamos quienes la forman y que no sea para nosotros así como una calidad o algo que nos tienen que cuidar, como es tan parte de la tradición británica. So what's interesting here is the changing role of academia. So the academic lecturers taking second place. In 1970s, the founders one of the founders of UPAS lived in a residential institution. And his name was Paul Hunt. And they had a management committee of people who lived in the institution. And it's Paul Hunt who founded, in a way, the British disability movement. He wrote to the Liberal newspaper proposing that disabled people come together. So Paul Hunt was very important. And he invited the researchers, the academic researchers, to come and explore what happened. And they wrote a book, Miller and Gwynne, called A Life Apart. And what they said was that these people were socially dead. And they were just being warehoused until they were physically dead. Algo interesante también es el enfoque que se le ha dado en la academia a este tema. Tenemos uno de los fundadores de las instituciones de residencia que fue también uno de los fundadores del movimiento para las personas con discapacidad en Inglaterra, que puso un anuncio en el periódico para que las personas con discapacidad se reunieran. También invitó a diferentes investigadores y así crearon un libro, ahí pueden ver las referencias. A Life Apart, que se traduce como una vida aparte, una vida sola. Una vida segregada de la norma. And so Paul Hunt they were all very upset being told that they were basically being warehoused. And Paul Hunt wrote a very important paper called Settling Accounts of the Parasite People. And the parasite people were academics. Us. Y bueno, como respuesta a esa investigación que se hizo de la vida segregada, Paul Hunt, un investigador, respondió y escribió un ensayo, una investigación en contra de las personas parásitas. Y las personas parásitas son los académicos. So that's where it came from, an opposition between academia and academics. But it was Victor Christine, who was one of the founders of UPAS, and Michael Oliver and others, who set up the Open University course, which is all about life in a disabled world.
So they used academia, they used the Open University, and then they set up a research unit at Leeds University with Colin Barnes, whose books you've probably seen. And that was the first, that was a BCOBP research unit at Leeds University. And he provided this evidence to several people in Britain discrimination, which led to the Disability Discrimination Act. Because before that, people hadn't believed that there was discrimination against disabled. And he laid out housing, transport, employment, education, social welfare, everything. And after you have that book, you cannot pretend there is no discrimination. Entonces ahí surgió un poco esta oposición entre la academia y la vida, la experiencia. Sin embargo, también llegaron personas que unieron y usaron la academia, las universidades, para poder realizar investigación al respecto, investigación sobre la vida de las personas con discapacidad. Y ahí tenemos a un exponente importante, que es Colin Barnes, que probablemente lo han leído. Y ahí esta persona evidencia en sus investigaciones la discriminación que hay contra las personas con discapacidad. Antes de esta investigación no se creía que había, discriminación. Y ahí se puso sobre la mesa el tema, por ejemplo, de la vivienda, del empleo, la educación, los beneficios sociales, todo se puso en juego y se amplió el espectro. In the 1990s, these activists moved into the academy, came up with the idea of emancipatory research. And these emancipatory research has different dimensions. One, it's controlled by disabled people. Two, it follows the social model of disability. Three, it's about liberation. It's about transforming the situation. Entonces, en los años 90, estos activistas que habían pasado a la academia trajeron un concepto que es la investigación emancipadora o la investigación liberadora, que se trata de las personas con discapacidad, de la liberación y que haya una transformación. And so, since then, disability studies in Britain has grown, diversified. There are conferences every 2 years, before the lockdown, every 2 years. And also, this year is the Nordic Network of Disability Research in Iceland. So it's alternating. Nordic countries, Britain. So we hope very much to see our Chilean friends somewhere outside of the Atlantic. Y así van creciendo los estudios sobre la discapacidad en Inglaterra. Antes de la pandemia, de las restricciones, del confinamiento, se hacían conferencias cada 2 años. Y es maravilloso estar aquí con amigos, amigas de Chile y saber qué es lo que está pasando cruzando el Atlántico. So I told you about diversification. And I think it's fair to say that there are different sorts of English-speaking disability studies. I told you so far about the materialist approach. Michael Oliver, Vic Finkelstein, Colin Barnes, Carol Thomas, very politically engaged, very focused on oppression and barriers. Y tenemos diferentes autores que hablan de este tema de la diversificación en inglés, y hasta ahora les he hablado desde un punto de vista bastante materialista, con diferentes autores como Oliver, Barnes, Thomas, que han tenido una participación política muy importante. And then I think there's also the, whatever you like, maybe cultural, post-structuralist or constructionist, disability studies, people like Dan Goodley, Fiona Kimberly Campbell, Garland Thompson,
who, Mitchell and Snyder, lots of people, who are very focused around the humanities, very focused around theory, very focused around creating a discipline within academia, very focused around how people become defined as disabled. So the construction, the theoretical construction of what disability is. Por otra parte, tenemos otro enfoque que es más cultural, o pueden llamar también construccionista, de los estudios de la discapacidad, donde tenemos otros autores como Ludwig, Garland Thompson, Kumari Campbell, y ahí tenemos autores que se enfocan mucho más en las humanidades, en la teoría y en formar una disciplina dentro de la academia. Lo que buscan sobre todas las cosas es describir qué es lo que hace la discapacidad y qué significa la discapacidad. And the third tendency for critical realists, in the sense, it's very much based on empirical research on the lives of disabled people, the disabling barriers they face. People like myself, Nick Watson and others, political, but not the same as theorists, theoretical, but not the same as these cultural tendencies. Y por último tenemos una tercera tendencia que se puede llamar crítica realista o realista crítica, que se basa en la investigación empírica. El foco acá son las vidas de las personas con discapacidad y a la vez que vemos la experiencia, la vida, tenemos también un enfoque teórico, pero mucho menos fuerte que el enfoque cultural que vimos recién. Because Nick Watson and myself, maybe in 2001, we felt that the social model was not the answer. It wasn't the whole story. Porque alrededor del 2001, este grupo, de cual soy parte, pensó que el modelo social no es la solución. And one of the reasons is when you do research with disabled people, you realize that these true dichotomies do not make sense in common life. So people live a mixture. They live their impairment and the barriers they face. Not one or the other, but both. And therefore, if you are going to be adequate to the particularly qualitative findings, what people say, then you need to be able to understand the range of experiences. ¿Por qué es que llegamos a estas conclusiones? Porque la investigación con las personas con discapacidad nos damos cuenta de que existe una mezcla de ambas cosas, de estas barreras, ¿cierto?, a las que se enfrentan. Y en nuestros hallazgos, que son tanto cualitativos como cuantitativos, encontramos un gran rango de experiencias. So, what do I think disability is? I think people are disabled by society, obviously I think that, and also by their bodies or minds. So I think disability is its range of experiences. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Viene de la sociedad, por la mirada que tienen y por las dificultades que ponen sobre nosotros, pero también muchas veces por los cuerpos y las mentes. Entonces viene de un rango de experiencias. So this is the idea of critical realist idea of the laminated idea of society. The laminated just means layers. Y la idea de este enfoque crítico y realista es que sea laminado. ¿A qué nos referimos con que sea laminado? En que hay diferentes capas. So you might have, I have a G2A, sorry, this is difficult for you, I'm sorry, a G2A transposition at 0.380 of my FGFR23. It's a genetic explanation.
So you can make it up. Any molecular, most of them don't know. You can describe my experience in molecular biology. And it's true. Entonces, yo tengo una mutación genética y esa mutación genética en un gen súper específico no puede explicar mi experiencia. Entonces, a pesar de que tenga un nombre, no explica la experiencia. Por eso hay que combinar ambas cosas. But this would not be adequate. It would not be. It would not tell you anything. So you would not go home tonight and say to your partner, we had a lecture from Tom. He has a G2A transposition of 28 consecutive operations. I hope you would not say that. Pero bueno, mencionar esto no es adecuado, no le dice nada, ¿cierto? No creo que cuando lleguen a la casa le digan a su pareja, Tom nos dio una charla y nos contó que tiene esta mutación en un gen súper específico. No, eso no es lo principal, ¿verdad? It's not relevant. What you might say is you had a lecture from a British guy, a middle class guy, a 56-year-old guy, whatever. Newcastle, Pablo will say, he's supposed to be Newcastle United. But these are all parts of you, like they are parts of you, differently. Eso no es relevante. Ustedes quizás van a contar que estuvieron en la charla de un hombre británico de 56 años, de clase media, de Newcastle. Esas cosas quizás son más relevantes. Entonces son diferentes elementos los que son parte de nuestra experiencia, ¿verdad? So by laminating, we can have Pablo looking at the law, looking at the rights, looking at the Chilean law, or the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. We need that legal level. Entonces tenemos esta idea de lo que está laminado, está en capas, que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Y tenemos ahí también las leyes, los derechos. Pablo trabaja con las leyes, el marco legal en Chile y la Convención de Personas con Discapacidad. Entonces tenemos todo eso que también es parte de la discusión. But we can also look at the physical environment. We can look at the barriers in the physical environment. We can look at the pavement in this part of the city, which is much more uneven than the pavement where you kindly put it to sustain the street. We could look at the difference between I used to work at Norwich, very flat, or Newcastle, where I used to live. It's very like this, angled. So the physical environment, or friends of mine live in Finland, where it's very, very cold. And where you have a demonstration in the street, you die. So it influences you. It influences what you can do, how you interact, and what difference it makes to have a disability. Tenemos también el espacio físico, las barreras que muchas veces pone ese espacio físico. Por ejemplo, acá, que el pavimento, el suelo es muy desigual. Eso genera una barrera. No es como en otros lugares donde es muy plano y es más fácil moverse. O, por ejemplo, las personas de Finlandia que viven con un frío tremendo, entonces si van a hacer manifestaciones en la calle, la verdad no lo hacen, hace demasiado frío. Entonces ahí vemos cómo nuestro entorno también nos moldea y moldea lo que podemos hacer, moldea, ¿verdad? Cómo nos interactuamos y también qué nos diferencia como personas con discapacidad. So one of the things that is missed out of a lot of approaches to disability is the psychological level. And the psychological level is so important. So one of the research projects we were doing, we talked to two women in the same town with the same impairment and the same class. But one woman said that being short had ruined her life. She had no friends, she had no work, her life was really restricted because she was short. She had this genetic difference. The other woman
No problem. I have a family. I have a job. It makes no difference to me, really. What is the difference? How they were brought up, their psychology, their psychological approach. Algo que muchos de los enfoques en la discapacidad no abarcan es el nivel psicológico. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en dos personas, dos mujeres que viven en el mismo lugar, que tienen la misma edad, pueden vivir situaciones muy diferentes. Había un caso de dos mujeres de talla baja. Una de ellas no tenía amistades, no tenía trabajo, sin embargo la otra tenía una familia, tenía un trabajo. Entonces va mucho más allá de la discapacidad que puedan tener, y ahí entra este componente psicológico. The other thing I want to say about the slide is that we need to make space in our view of disability for agency, for the resistance therapy, for them making their own lives. Because despite the barriers, and they might, if you're a medical model, they might need to do with having a family. If you're a social model, it might need to do with barriers in society. If you're like me, it might be all of these. But the point is that disabled people are not destroyed by this. We are not made incapable by this, because we've resisted. We have resilience. We have our lives, ordinary lives. We have sex, we have partners, we have children, we have jobs. Not all of us, but many of us. So there needs to be space for resistance, for agency. Entonces lo que necesitamos es que se haga espacio para la agencia y la resistencia de las personas con discapacidad, porque podemos tener nuestras vidas. Y ahí va a depender también del enfoque que tengamos. Si lo vemos desde una perspectiva médica, de la que veíamos al inicio, vamos a tener diferentes impedimentos, ¿verdad? Si lo vemos desde una perspectiva social, vamos a tener a la sociedad y a las barreras que nos pone la sociedad. Si lo vemos desde mi perspectiva, tenemos ahí una combinación de ambas. Pero las personas con discapacidad tenemos sexo, tenemos pareja, tenemos hijos, hijas, tenemos trabajos. Claro, no todos, pero la mayoría. Entonces tenemos vidas. I should say one final thing, that when I met the researchers from DISCA, I was very pleased. A law professor, an economics person, a psychologist person, a sociologist person. We need all those different perspectives. Disability is a multidisciplinary problem. It affects people in all these different ways. That's why bringing people together from different disciplines is very important. Algo que me gustaría agregar es que cuando conocí a los investigadores y las investigadoras de DISCA, me puse muy contento de ver que había personas que venían del área de las leyes, de la economía, de la sociología. Entonces tenemos diferentes perspectivas. Y este enfoque multidisciplinario es tremendamente importante porque la discapacidad tiene consecuencias multidisciplinarias también y afectan la vida de las personas de diferentes formas. Por lo tanto, es muy importante que tengamos este tipo de enfoque cuando hablamos de discapacidad. So this is, if you like, my idea about what disability is. Because I said previously that people were disabled by their bodies and minds and by society. So we have to try and make sense of this. And this might not work for you, but it works for me. It's a way of trying to have as much as possible on one piece of paper. Y acá vemos un resumen de qué significa para mí la discapacidad. Hace un ratito les comentaba que para mí viene desde el cuerpo y las mentes y también de la sociedad. Quizás esta definición no funcione para ustedes, pero para mí sí. Y acá tenemos un resumen súper resumido que intenté hacer en solo una hoja de papel. So on one side we have the intrinsic factors, the factors to do with you, your impairment, how severe your impairment is. I have a spinal cord injury at L2.
Number two, if I had a cervical spinal injury and sleep injury, I'd have a respirator, I would find it much more difficult to talk, to travel, I'd have a power chair, it'd be much more difficult. Not impossible, but more difficult. And it's not saying that people are more valuable. Everybody is equally valuable. But like the impairment, is more difficult to do. Entonces, primero tenemos los factores intrínsecos. Y el primero que está mencionado ahí es el tipo de condición. Por ejemplo, yo tengo una lesión medular, pero es una lesión medular leve. Si tuviera una lesión medular mucho más grave, tal vez necesitaría otro tipo de silla de ruedas, necesitaría otro tipo de cuidados y tendría muchas más restricciones. Entonces va a ser la gravedad de la condición lo que haga la diferencia. Sin embargo, no tiene ninguna consecuencia en el valor de la persona, porque todas las personas somos valiosas. And then there's the whole psychological relevance on the left-hand side. Do I care about disability? Am I motivated? Have I been told, you're a guy, you'll be fine? Have I been brought up to have confidence? To say what I want and to be listened to. And a lot of this is not intrinsic in a way, it's to do with the messages you're getting. It's to do with socialization. It's to do with gender and ethnicity and class. So I'm not saying that these are only internal, but they experience inside the head. Yes, you have a right to speak. Yes, people want to listen. Yes, you are, what did you say? Colonial. I tried not to. Por otra parte, tenemos los factores extrínsecos y ahí tenemos la parte psicológica. Y podemos responder a preguntas como, ¿me importa mi discapacidad? ¿Me importa tener discapacidad? ¿Tengo motivación? ¿Hago bromas? ¿Soy proactivo, proactiva? ¿Digo lo que quiero? ¿Me hago escuchar? Este aspecto psicológico tiene que ver con la socialización, pero esa socialización no solo es interna, tiene también que ver con diferentes factores, como por ejemplo el género, la clase. Entonces es externo, pero también tiene relación con las experiencias de cada persona. Porque todos tenemos el derecho a hablar, todos tenemos el derecho a expresar nuestra opinión, y al menos yo trato de no ser colonial cuando lo hago. So on the right-hand side, we have extrinsic factors, which might be, do you live in a flat world or a hilly world? Do you live in a really cold world or a really hot world? Do you live in a world with roads or a world with tracks? All those make a big difference. Y por otra parte tenemos los factores extrínsecos que tienen relación con el lugar en el que vivimos. ¿Vivo en un mundo plano o vivo en un mundo con baches? ¿Vivo en un lugar frío o vivo en un lugar cálido? ¿Vivo en un lugar con calles o vivo en un lugar con caminos de tierra? Todo eso hace la diferencia. So, I mean, you could say that having a wheelchair makes all the difference. It does. And worldwide, something like 15% of people have the wheelchairs they need. So it's a huge difference. It is like taking away your shoes, forcing you to work barefoot, or worse. Para muchas personas, tal vez el hecho de que yo tenga una silla de ruedas hace la diferencia. Pero en el mundo, solo el 50% de las personas que usan silla de ruedas tienen la silla de ruedas que necesitan. Entonces, poder tener acceso también a ese equipo va a hacer toda la diferencia. So in some parts of the world, where you have roads, where you have pavements, where you have buses, which are accessible, having a right wheelchair opens the whole world. Entonces, en algunos lugares del mundo donde hay calles, donde hay aceras, donde hay buses que son accesibles, tener la silla de ruedas adecuada o la silla correcta, va a hacer toda la diferencia en nuestra experiencia en la ciudad. But if you live in an inaccessible society, where there are hills, everywhere is up and down, there are no buses,
there is no road, pavement. Having a wheelchair makes no difference, really. Maybe around the house, it's great, but you can't leave the house. Por otra parte, si estamos en un lugar inaccesible, por ejemplo, un lugar con muchos cerros o un lugar en el que no hay luces o no hay calles pavimentadas, va a ser mucho más difícil el uso de la silla de ruedas. Quizás vas a poder estar solamente en tu casa, pero no vas a poder salir bien. So a lot depends on the social context, the social arrangements, the social structures. Whether you expect somebody who has a wheelchair to work, go to school, to live independently. Entonces va a depender del contexto social, del ambiente social en el que nos encontremos y también del uso que le demos a la silla de ruedas. Necesito una silla de ruedas para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir a dónde. So we're getting into the third box, expectations and roles. And we can see how expectations of women have transformed in our lifetimes. And similarly, expectations of what disabled people can do have transformed. That disabled people can work, can go to school, can lead, can be creative, can be powerful. Llegamos a la tercera categoría que hay en la tabla, que tiene relación con las expectativas y los roles dentro de la sociedad. Hemos visto que las expectativas con respecto a lo que significa ser mujer ha cambiado a lo largo de los años, ¿verdad? Asimismo, ha cambiado la expectativa con respecto a las personas con discapacidad. Ahora somos personas que podemos trabajar, que podemos ir a la escuela, que podemos liderar, que podemos ser exitosas. And finally, this level of cultural meanings. What do your books say about disability? What do your newspapers say about disability? And here we might need to think, what do they say about blindness, deafness? What do they say about epilepsy? What do they say about Down syndrome? Y por último tenemos también los significados culturales. ¿Qué dicen los libros sobre la discapacidad? ¿Qué dicen los periódicos? Sobre, por ejemplo, la epilepsia, el síndrome de Down, etc. So, I think this is a useful way of understanding all these different factors. And the point is that we can change a lot of them. Some of them it takes longer. Changing society takes longer. But we can do it. We have done it. We have done it in many other areas. We can, with our medical friends, with our rehabilitation friends, we can stabilize spinal cord injury. Do you know, after the First World War, nobody with spinal cord injury survived. After the Second World War, the life expectancy was 2 years if you had spinal cord injury. You died. And in parts of the world today, like Sierra Leone, if you have spinal cord injury, 2 years. It's a terminal condition. Entonces acá tenemos una forma que es útil para poder ver todos estos diferentes factores que puede cambiar, así como también puede cambiar la sociedad, porque muchas veces cuando decimos es la sociedad la que tiene que cambiar, las personas dicen no, es muy difícil, pero se ha hecho a lo largo de la historia. Por ejemplo, hay personas que han ido a la rehabilitación y han logrado superar diferentes dificultades. Pongamos como ejemplo la lesión medular. Antes de la Primera Guerra Mundial, nadie que tenía una lesión medular sobrevivía. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a aumentar la sobrevida a la lesión medular y así ha ido progresando a través de los años. So we can change a lot of these differences. We can change expectations. And my friends in DISCA are studying elections in Chile. They're studying political participation. And many people in Chile, they turn up and they put their cross, they vote. But for a disabled person, it's much more difficult. The polling booth may be inaccessible.
they may have to travel a long way. They may not have the privacy that other people have to select who they want to vote for. So there's many barriers. And we were talking yesterday about how to document these barriers. Maybe you can change the barriers. If we don't know, it will not be a problem. If we know that it's a problem, maybe there'll be more change. Entonces, como les mencionaba, todo esto se puede cambiar. Mis amigos acá en DISCA me comentaban que tienen participación también en las elecciones, tienen participación política. Entonces, para muchas personas con discapacidad, votar es algo difícil. Muchas veces tienen que viajar a sus locales de votación, quedan lejos, y no todas las personas con discapacidad tienen el privilegio de seleccionar a sus representantes, de seleccionar por quién votar. Entonces las personas con discapacidad se enfrentan a todas estas barreras, pero quizás podemos cambiar esas barreras. El primer paso es conocerlas, saber que están ahí, y una vez que las conocemos ya podemos cambiarlas. So, what's the time? Am I boring you yet? How much time do we have? In 15 minutes, we have to go to the coffee break. 10 minutes to the coffee break. 15. What about the discussion? The The other side. All right. I'm nearly finished. Thank you for your patience. So, I just want, this is nearly the last slide. So what are we doing when we do disability studies? This is my view. You may disagree. So we're not just doing activism. We are trying to understand the lives of the disabled people. We are sociologists, lawyers, psychologists. We are about understanding. Esta es una de mis últimas diapositivas. Y esta es la visión que tengo yo sobre la discapacidad. Puede ser que ustedes estén en desacuerdo, por supuesto. Esta crítica a la sociedad y la necesidad que comentábamos anteriormente también de incluir a diferentes profesionales, ¿cierto? Por ejemplo, sociólogos y sociólogas, abogados, abogadas, psicólogos, psicólogos, para en conjunto poder comprender todo esto. But it's not just about what it's like to live with an impairment. It's also about what it's like to live with an impairment in the society. So how does society respond? Medically, in terms of education, in terms of law, in terms of policy, how does society respond? Entonces, no solo se trata de cómo se vive con una discapacidad, sino que cómo la sociedad responde, cómo responde en el área de educación, en el área de salud. Es esa respuesta el tema. So I think we need to have good science. We need to be able to do the best possible research, not anecdotes, not slogans, but really good research, empirical research. And our commitment is to the truth. We try to get as close as possible to the truth. And our commitment is to the people with whom we research. Because when they say, yes, I want to be part of your project, we are making an undertaking to them. We represent them fairly, truthfully, as much as we can. Por todo esto es muy importante que realicemos buena ciencia, que hagamos las mejores investigaciones que podamos y que nos mantengamos lo más cerca posible de la verdad. Porque todas esas personas que nos dicen, sí, yo quiero ser parte de tu investigación, tienen que estar representadas. Tenemos que ser capaces de representarlas lo mejor que podamos. So I think that if we do good research, we'll have better politics. There's no shortcut. That is to say, you can't say, oh, we'll say it's all terrible, we'll have good political change. No. In the long run, understanding the truth of what happens to people in the world will get us better politics. I believe that. En la medida en que tengamos mejores investigaciones, vamos a tener también mejores políticas públicas.
Muchas veces cuando las políticas públicas no nos incluyen, decimos, tenemos que cambiar a los políticos, tenemos que hacer un cambio político, pero yo creo que no es así. Lo que tenemos que hacer es investigar y comprender realmente. A medida que vayamos mejorando esa investigación y esa comprensión, van a ir mejorando también las políticas. I thought I'd finished. Maybe you can take your, because this is some explanations of studies I've done. So we don't need to do this now. We can do it after the break. But if there are any questions, we take questions, and then we have one. Pensé que había terminado, pero aquí hay algunas investigaciones que he hecho, pero podemos hablar al respecto después del coffee break. Ahora, si es que alguien tiene alguna pregunta que quiera realizarlo. Tengo yo un micrófono, si alguien quiere hacer una pregunta, le puedo acercar el micrófono. Pueden hacer la pregunta en español. Daniela, le hace llegar la pregunta. Nice to meet you, profesor. No puedo mover en inglés porque no hablo mucho inglés, pero tengo muchas preguntas. Le voy a hacer una sola que me parece importante. Considerando las múltiples crisis del mundo actual derivadas del modo de vida capitalista, que algunos llaman modo de vida imperial, y recuperando una vieja pregunta de Mike Oliver, su juicio, ¿cómo se vincula el proyecto de emancipación de las personas con discapacidad con un proyecto global de emancipación humana? Gracias. I don't think that in the crisis that we have now, the crisis for disabled people has been adequately considered. And so I think it is our duty as researchers to, and also our duty as activists, to make more loud our problem, the barriers we face. And if we are to overcome the global problems which we list, and I can add the ecological problem, we will only overcome them, I think, if we are able to say we want to be part of it. We demand the right to be part of it. So when we talk about sustainability, we should talk about justice, just sustainability, which means that disabled people are not a problem, but can be part of the solution. So, for example, a lot of what you see in ecological debates about sustainability is we will have a technical fix. We will solve the problem with technology. Now, any disabled person knows that technology is a false friend. That technology is not, can be helpful, but it's not the solution. In that debate about sustainability, our experience as disabled people, technology doesn't solve it, will be helpful. Primero que todo, no creo que en las crisis que estamos viviendo hoy en día se ha tratado el tema de las personas con discapacidad lo suficiente. Ahí nuestro trabajo es alzar nuestras voces y informar a los demás sobre las barreras a las que nos enfrentamos en el día a día. Si pensamos en estos problemas mundiales, si pensamos también en el problema ecológico, agregaría yo el problema ecológico también, la solución sería que nosotros mismos digamos que queremos ser
parte de estos movimientos, queremos estar ahí y tenemos que exigir estar ahí. Si pensamos, por ejemplo, en la sostenibilidad o la sustentabilidad, de la cual se habla tanto hoy en día, tenemos ahí también un concepto de justicia. Se habla de la justiciabilidad, como una unión entre la justicia y la sostenibilidad. Y ahí tenemos que pensar que las personas con discapacidad no son el problema, ¿cierto? No son parte del problema, sino que pueden ser parte de las soluciones. Y si pensamos también en algo muy actual, podemos pensar en la tecnología, que muchas veces dicen, las soluciones tecnológicas van a solucionar, para la redundancia, todos nuestros problemas, pero todas las personas con discapacidad sabemos que la tecnología es como un falso amigo, porque sí puede ser muy útil, pero a veces no. Entonces la tecnología no es la solución. Lo importante es la inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, entonces, profesor, un gusto verlo acá. Creo que poder comunicar con usted es un hito importante para el movimiento de personas con discapacidad. Yo, al igual que Luis, tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de sintetizarlas solo en dos. Y la primera tiene mucha relación con lo que Luis decía al principio, y es que América Latina es un continente que se caracteriza por una fuerte desigualdad social y económica. Y usted partió su presentación diciendo que para el Estado de Bienestar el problema de la discapacidad es un asunto público. El punto aquí es que para América Latina la discapacidad no es un asunto público. La discapacidad sigue siendo un asunto privado. Y por eso mismo creo que defender el modelo social hoy es necesario, porque si bien comparto su perspectiva de que la discapacidad es una cuestión holística, defender el modelo social y permitir que la perspectiva médica tenga relevancia nos va a hacer retroceder todo lo que hemos avanzado respecto de América Latina, que es bastante poco respecto de Inglaterra. Y no fue una pregunta, más bien una reflexión, pero me gustaría saber su opinión respecto de ahí. Y lo segundo, y con esto sí me callo, lo segundo es que yo soy politólogo y he trabajado fundamentalmente en la participación política de personas con discapacidad, particularmente en Chile. Y me llevé la sorpresa gigantesca de que si lo comparo con la perspectiva de participación política en Inglaterra o el Reino Unido, no hay mucha diferencia respecto a la de Chile, puesto que los datos me demuestran que la participación política de las personas con discapacidad en Inglaterra en cargos de representación es prácticamente inexistente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted explica que en Inglaterra tienen un movimiento político mucho más fuerte que en Chile no hayan podido avanzar en la representación política de las personas con discapacidad? ¿Perdón? That's right. I share your
holistic perspective, but we give universities too much space to think backwards in what others it's also that's an different was that question, self-reflection. And I would like to know your thoughts on that. So science. So the first question is about Latin America compared to Swahili. And when the Convention on the Rights of Persons with Disabilities was adopted by the United Nations in 2006, what was the first country who ratified it? Mexico. What were the leading countries who ratified it? Latin America, because of Mexico. So at least in your human rights law, your public law, there is an acceptance of disability as a relationship about barriers, about oppression. That is, you sign up, all of them. Chile had the first vice chair of the Committee on the Rights of People with Disabilities, Maria Soledad Sestana, who was a lawyer. So I don't think it's fair to say that Europe, Britain, is different in that respect from Latin America or Chile. Now, you're right, of course you're right. I'd be stupid if I did not accept that we are further along the road of development than Latin America. Of course, there is more poverty in Latin America than there is in Europe. Of course, I know that. I don't think your problems are so different from us. They are of a different order, but they are the same. Disabled people here are talked to in a certain way by their parents. Same in England. Disabled people struggle to have relationships in England and here. So disabled people struggle to have jobs here and in England. And you yourself say you have studied political participation and you don't find much difference between UK and Chile, yeah? So I think that we are faced by similar problems. Problems which you could reduce to citizenship. Problems have been taken seriously as another member of society. And we have a lot further to go. Of course we do. Both in Chile, also in the UK. So I think that we are slowly moving along. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities has this notion of progressive realization, that we are slowly improving. And we have a long way to go. But you could see the history of women in the 20th century. From, you know, I don't know enough about Chilean history, but certainly in terms of British history, suffragettes fighting for the vote in the early years of the 20th century, getting the vote in 1928, long after they'd finished voting, yeah? And then, have they solved the problem? No. And then the second wave of militant movement in the 70s and 80s, and still there's a problem of violence against women. Still there's a problem of unequal pay. But the life of a woman now is transformed from what it was 100 years ago. So I think it is a long battle, I'm afraid, a slow battle. But I think we are fighting the same battle in Chile and in Britain, maybe at different stages. And I think in both these questions, there was the, you didn't say, you were very polite, but your
really was our talk. Well, you know, you think that academics are going to solve it. We need more Mike Oliver. Well, Mike Oliver loved Labour movement songs. He loved Bob Dylan, he loved Labour movement songs. I was once in a lecture with him, and he was stirring, and he said, the song, If I Had a Hammer. Do you know the song? It's an American Labour movement song. If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, I'd hammer all over the world. There you go. See? Yeah. You have that same song. It's the Labour movement song. It's a trade union song. And Mike said, the social model is the hammer. The social model can solve your problems. And I was coming on after Mike. And for me, this was great. Because I knew what I was saying to him. And there's an English saying, maybe in Spanish you have the same. If you give a person a hammer, all he sees is nails. Yeah? And I think that this is the problem with the social model. It does solve a problem, but it does not solve all the difficulties that disabled people face. I really don't think it does. We can disagree, we can talk further, but there's so many more issues that the social model can encapsulate. And what I try to do in my work is to say disability is, very variable. It affects different people in different ways, and it has different dimensions. And that's why I'm pleased about the multidisciplinary approach of DISCA. But we also need doctors, we also need rehabilitation therapists, we also need psychiatrists, and all the rest of it. And we hold them to account in the same way that we hold social workers to account and politicians to account. Do they advance the development, the citizenship of disabled people? And if not, we don't agree. But if they can move us towards that goal of being accepted as citizens, then we're welcome. But I think we need coffee Which works. Ok, con respecto al primer comentario, las diferencias quizás que existen entre América Latina e Inglaterra. Si pensamos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, México, un país de América Latina, fue el primer país en ratificar esta convención. Y como México la ratificó, todos los demás países de América Latina la ratificaron también. Entonces fueron los primeros. Ahí tenemos un marco de derechos humanos, un marco legal, que todos los países firmaron. Entonces tenemos un reconocimiento en las leyes. De hecho, la primera vicepresidenta de la Convención de Personas con Discapacidad era una persona chilena, era una abogada chilena. Entonces, después vino Inglaterra y otros países de Europa. Decir que la situación es la misma, que el contexto es el mismo, no es justo, claramente. Sería estúpido decir que pasa lo mismo en todas partes, porque también se han tomado diferentes caminos hacia lo que llamamos desarrollo. Sin embargo, no son tan diferentes los problemas a los que nos enfrentamos, ya sea en un contexto latinoamericano o en un contexto en Inglaterra o en Europa. Quizás los problemas tienen un orden diferente, diferentes prioridades, pero al final son los mismos. Tanto allá como acá, las personas con discapacidad tienen problemas en la relación o en la comunicación con los padres. Tanto allá como acá hay problemas en las relaciones interpersonales que pueden ser más difíciles. Tanto allá como acá hay dificultades para acceder a trabajos. Y tú mismo señalaste en tus investigaciones la participación política en Inglaterra y en Chile no es muy diferente. Entonces nos enfrentamos a las mismas problemáticas. Y si queremos darle un concepto a todo esto, podemos hablar de ciudadanía, que es lo que estamos hablando hoy acá. Pero, por supuesto, tenemos todavía mucho camino que recorrer, tanto acá en Chile como en Inglaterra,
pero de a poco nos vamos moviendo, de a poco vamos avanzando. La misma Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que esto se va a realizar de forma progresiva. Si pensamos en las mujeres occidentales, yo no sé mucho de la historia de Chile, pero sé de la historia de Inglaterra. Si hablamos de la sufragista, que fue un movimiento que comenzó al inicio del siglo XX, comenzaron a pelear por su derecho a voto, ¿verdad? Y fue mucho después que consiguieron el derecho a voto. Y luego, en la década de 1970, 1980, vino la segunda ola del feminismo y hasta hoy y sigue existiendo la violencia en contra de las mujeres, sigue existiendo la paga desigual. Por lo tanto, es una batalla larga y es una batalla lenta. Así que, como decía, yo creo que es la misma batalla la que estamos peleando, solo que en diferentes lugares. Luego tenemos otro teórico del modelo social, que es un fan de Bob Dylan, y ahí teníamos esa canción, If I Had a Hammer, si tuviera un martillo, que es una canción de movimientos sociales, ¿verdad? De sindicatos. Y este investigador mencionaba que el modelo social era el martillo, como el martillo que va a resolverlo todo. Pero yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que el modelo social se queda corto en muchas problemáticas, porque encapsula muchas cosas. Ahí, a la vuelta de la pausa del coffee, podemos conversar más si estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero este asunto tiene muchas dimensiones y por eso yo soy tan fan de este enfoque multidisciplinar. Por eso también me pone tan contento que en DISCA se tenga ese enfoque multidisciplinar, porque así podemos seguir avanzando y desarrollando este tema de la ciudadanía de las personas con discapacidad en pro de la igualdad de condiciones. Muchas gracias, Dani. Vamos a hacer una pausa, ya, vamos a ir a un café que está aquí al lado, les voy a mostrar dónde está cuando salgamos, y a la vuelta podemos seguir un rato más la discusión antes de retomar el segundo tema que Tom nos tiene preparado. ¿Ya? Vamos a continuar con la discusión de la que estamos. Vamos a continuar con la discusión. Hay dos personas que me piden la palabra antes de que salieran. Vamos a ir con ellos. Pero si hay más preguntas, creemos importante privilegiar ese espacio de discusión. Todos están de acuerdo, así que vamos a priorizar eso. ¿Ya? Buenas tardes a todos, todas. En primer lugar, voy a pedir que levanten la mano los que andan con perfiles distintos, como lo que quieren los compañeros del día del síndrome de Down. Felicitaciones. En segundo lugar, sí, una profunda felicitación al Núcleo DISCA. Me parece muy significativo, creo que hay varias cosas que se están busca por el lado de habla muy mal del desarrollo y el avance que tienen en Chile los estudios sobre nuestra temática. Entonces, el hecho de que se haya constituido un núcleo con rigor académico, serio, que se pueda dedicar a los estudios sobre discapacidad, me parece un avance, en realidad un hito histórico de la historia de Chile, situaciones, pero que tenga mucho éxito
una invitación de un profesor fantástico y difícil. Por otro lado, quiero contarle al profesor anoche cuando le contaba a mi familia que iba a tener la oportunidad de conocerlo, que estaba muy ilusionado con esa posibilidad. Mi hija chica me dijo, bueno, ahora entiendes cómo me sentía yo cuando iba a conocer a Rihanna. Do you see Tom is literally, it's a rock star. Bueno, pasando ahora lo que nos convoca, decirle al profesor que el impacto que ha tenido el desarrollo de lo social a quienes nos consideramos padres modelos, tiene trascendencia a veces de la academia, pero que son tanto o más significativos a veces que una publicación. Literal y materialmente, el subjetivo de cómo el conocer, acercarse a la lectura de textos. Hay compañeros a quienes les está salvando la vida y lo han hecho de ese tipo específico. Esto que estoy diciendo no es una amenaza, es literatura. No sé si les va a estar decirle que cuando algunos conocimos estos textos, está aquí mi amigo Rivera, otros que vivíamos la discapacidad como tragedia personal, también nos cambió la vida, nos dio un sentido, conocernos con dignidad y orgullo de nuestra condición de discapacidad, porque le daba validez a nuestra condición y no sacó del momento de la idea de que éramos enfermos. Eso nos permitió también movilizarnos como activistas, escuchar ahí, un sentido de injusticia política, y gracias a ese texto citamos el primer colectivo transversal de personas con discapacidad que llevó a la acción de movilización. El grueso histórico colectivo. Pasando al otro tema ya en calidad de pregunta. Existe una tensión, una discusión hoy entre el movimiento feminista y el de personas con discapacidad respecto de esta selección biomédica o social que está ocurriendo en países donde se donde no están haciendo niñas o niños con discapacidad, particularmente en el caso de funcionalidad, creo que hay un país donde hace un año o dos no nacen niños o niñas con funcionalidad. Lo que lleva al siguiente punto, hay corrientes que señalan que la capacidad
Y si hablo así nada más se escucha. Ahí sí. Entonces, después, te van a decir que van a preguntar hay una corriente biomédica que señala que el problema de la discapacidad es no, como para que se haya agotado. Bueno, decía que hay corrientes biomédicas que señalan que la verdad sí, la discapacidad sería una cuestión que se puede resolver, que es simplemente esperar el avance de la ciencia. Que la genética, la ciencia biomédica, la neuroestética y esas cosas, ¿verdad? Llegarían a un punto, incluso en mediano plazo, en que desaparecerían las capacidades. Y yo eso lo vinculo con el que decía al principio, que el hecho de que haya países donde ya no nacen niños con discapacidad. Entonces quería preguntarle su opinión sobre esta situación al profesor, dentro de que es cuestión de esperar el avance de la ciencia para que la discapacidad desaparezca como fenómeno de los seres humanos. Las otras preguntas más académicas las hacemos el jueves. Gracias. There's no such thing. Not true. So there are no countries in Europe where there's that completely isolated model. No, not one. So that's not true, big mistake. So I don't think it's at all incompatible to support a woman's right to choose and also to support disability rights. I really don't. That's my position. What we need to do is not try and restrict technologies, but try and change society. So we need to try and have societies which welcome the range of people. And that includes people with cancer or whatever. I don't think this is the time to turn our back on medicine or science. For example, science keeps people alive. Science keeps people living longer. Science saves premature newborns. Half of premature newborns are disabled. Science enables people to live into their 80s and 90s. Most of those people are disabled because they have dementia, they have eye problems. So I don't think it's anybody, not you, but anybody
you are espousing a utilitarian or triumphalism perspective that science has been eliminated disability is not. It's not going to happen. It is not happening. That is not what science does. So for me, it doesn't seem to be, as I said at the start, compatible to support women's rights trees and support genetic research. And if you're objecting, you object to individual choice around genetic research, then we challenge that. We challenge the way that society offers that choice or regards that choice. In Britain, there is the National Screening Committee. They're responsible for introducing prenatal diagnosis. And I was on that subcommittee at the time when they were saying what should be the aim of prenatal screening. And some of them were, like you say, eugenicists, and said the aim should be to prevent birth of babies without stroke. I said, no, that's eugenic. You cannot have that as an aim. And then the aim has changed. The aim is to give women and men information about their pregnancy. That is a good aim. And if you see the difference between preventing a birth or disposing of that person and giving you information, for me, that is everything. And then it's up to us to support women and men to understand the extent to which disability is a problem or not a problem, and to build a society in which we welcome. But I promise you, there is no country in Europe where people with disabilities are not born, including people young. And you will say, so this documentary about Iceland. It is not true. It is not true. There are 4,000 births a year in Iceland. People with Down syndrome about 1 in 1,000, what age they are. There were 4 babies with Down syndrome born in that year in Iceland. So it's the same. Of course there is a lot of screening, but unless you're anti-abortion, I don't see that as a problem. If you're anti-abortion, that's fine. I'm not. Right, that's Primero que todo, no hay países en Europa en los que no estén naciendo bebés con discapacidad. Lo que a mí me interesa es abogar por los derechos de las personas con discapacidad y creo que eso es lo que tenemos que hacer. La tecnología avanza y no podemos hacer nada al respecto y también por lo que abogo es por un cambio en la sociedad hacia la inclusión de las personas con discapacidad. La ciencia no es el enemigo, la ciencia no es mala, la ciencia mantiene a las personas con vida, la ciencia ayuda a curar enfermedades, la ciencia ha hecho que las personas ahora vivan hasta los 90 años o más. Entonces, es también una ayuda para las personas en general y para las personas con discapacidad en particular también. Si tenemos un punto de vista más utilitario, me parece que es incorrecto, que es equivocado, y la idea de eliminar las discapacidades también lo es, porque no es compatible, así como tampoco es incompatible el apoyo a los derechos de las mujeres con la investigación genética. Todo es simplemente una elección y también lo que tenemos que hacer es desafiar esa elección. En Inglaterra existe un comité para el diagnóstico prenatal, del cual fui parte. Y cuando estábamos pensando en cuál sería el objetivo del diagnóstico prenatal,
había personas que decían que era prevenir que nazcan personas con discapacidad. Y eso es básicamente matar personas. No debería ser el objetivo de ninguna organización, de ningún comité. Entonces, ahí repensamos esa idea que habían compartido algunas personas en el comité y finalmente llegamos al objetivo de entregar la información a los hombres y a las mujeres sobre los embarazos. Entonces, tenemos una diferencia entre prevenir que nazcan personas con discapacidad versus dar información con respecto a las discapacidades. Siempre dar información va a ser la respuesta. Entonces, ahí tenemos algo mucho más amplio que tiene relación con la discapacidad y la sociedad. Y te prometo que en ningún país no están naciendo personas con discapacidad. Si es que lo viste en un documental, porque hay un documental al respecto, eso no es cierto. El lugar del que se habla sí tiene nacimientos de personas con síndrome de Down. De hecho, hubo 4 bebés que nacieron con síndrome de Down. Y quizás esto también vaya de la mano con la charla o los debates que hay con respecto al aborto. Y si están en contra del aborto, ok. A mí me parece que el aborto no es el problema, de hecho yo estoy a favor del aborto. Profesor, le voy a hacer la misma pregunta que le hice allá, pero voy a extenderla un poquito más. Que tiene que ver con que nosotros hace poco se aprobó la ley de las personas autistas. Entonces mi pregunta es, ¿qué opina sobre que exista esta ley? ¿Es cierto que es para una población determinada? Porque tiene esta ley con presupuesto, ¿no es cierto?, que aborda todo el ciclo vital, pero seguimos teniendo una ley de inclusión, entre comillas, ¿no es cierto?, que es muy débil, que viene con poco presupuesto, que no se cumple. Entonces, porque yo he visto en sus trabajos que él habla sobre hacer estudios, encuestas y ver las discapacidades desde las necesidades específicas de las personas. Y bueno, ¿qué opinas de que exista esto y que tengamos versus una ley de inclusión muy débil? Y lo otro es que, ¿qué piensas sobre las personas? Bueno, esta es otra cosa. ¿Qué piensas sobre las personas con múltiples discapacidades? Porque a mí me saltó la duda de que si a él le quedaba corto el modelo social y que está viendo la discapacidad, no sé, el médico desde algo más multidisciplinar, holístico. Entonces, que si él pensó en eso, porque a nosotras nos pasa eso como cuidadora. Yo cuido a mi hijo de 6 años. Que las organizaciones o los movimientos de personas con discapacidad siguen dejando fuera a las personas con múltiples discapacidades. Entonces, que me gustaría saber qué consejos nos podría dar él específicamente al núcleo de discapacidad. ¿Cuáles son los estudios o cuáles deberían ser las temáticas de los estudios que nos servirían para poder resolver estas cosas? Is weak, like regulations that are there's about people with multiple disabilities, as the social mobility
And she's a and she also thinks that we will release that means that exists with the shipment, the focus on shipment risk about people with multiple disabilities in order to solve this solution. So the first question is about the law, and it's about the autistic report. I don't think we should have separate laws for reports. For example, single gene conditions, I think there's something like 6,000 single gene conditions. So we can't possibly have 6,000. But they're very different. My condition is different from somebody else's condition. But we share common, at the level of law, we share common barriers: transport, education, housing, employment. And of course, they're slightly different in terms of how they operate, in terms of people. But we should think really about trying to remove barriers in these areas of public life, not trying to solve the problem of this group, that group, that group, because I think the problems are common. I think you I don't think that we should, I know that people are different. And I think for research purposes, sometimes we need to make them be like people with autism have a different set of issues from people with disabilities. Of course, some similar, but mostly different. Of course, for research, then we should look at people with autism. But that's different from law. It's like you're researching, should there people from Venezuela? Why would it make any point to include people from Haiti? Of course, there's immigrants, but they have a cultural difference. There's a materialismo, there's a whole political difference. And so, therefore, yes, they are refugees. Yes, they're. So, there needs to be a law about immigration, or a rule, or an understanding of immigration. But I think the specifics about why people come from Venezuela, as opposed to why people come from Haiti, are very different. And it's similar for research, disability. But I think, yes, you need to understand autism. Yes, you need to understand blindness or whatever. And you probably need to do a specific study about that. But I don't think that we need a law about blindness, deafness, autism, spinal injury. In Britain, recently, we have a law about Down syndrome. I don't think that's right. I think that why does the fact that you have a condition mean you get a law? That's silly. It doesn't matter if your intellectual impairment is caused by, we don't know what it's caused by. Most intellectual impairment, we don't know what it's caused by. Are you really saying, I know you, and are people really saying that if you know what the cause of your impairment is, you are more wealthy than you don't know? You experience the same barriers. Of course, from research, if you try and understand Down syndrome, by all means, just research. In society, at a social level, the issues are the same. So that's the first question. And then maybe answer that when we come back. Con respecto a la primera pregunta relacionada con la ley para personas autistas, a mí me parece que no debería haber una ley separada para cada condición. Por ejemplo, un solo gen, de la mutación de un solo gen pueden surgir 6.000 condiciones diferentes. Entonces vamos a tener 6.000 leyes. A mí me parece que no. ¿Por qué? Porque las barreras a las que nos enfrentamos, los desafíos a los que nos enfrentamos son comunes. Tienen relación, por ejemplo, con el transporte, con la educación, con el acceso a la salud. Entonces, lo importante es remover, quitar esas barreras de la vida pública, y eso es algo en común, no por grupo específico. Entonces, son esas barreras y desafíos que son en común.
Si pensamos, por ejemplo, en personas autistas y personas que usan sillas de ruedas, por supuesto, encontramos desafíos diferentes. ¿Y por qué en las investigaciones tratamos con grupos muy específicos? Porque así podemos entender más a fondo a ese grupo, podemos saber más al respecto. Pero con las leyes es diferente. Si pensamos en el caso de la migración en Chile, si pensamos, por ejemplo, en personas de Venezuela o de Haití, ambas personas son refugiadas acá, son migrantes, pero se encuentran acá por diferentes razones. Entonces, claro, necesitamos un marco para regular la migración y necesitamos comprenderlo, pero no vamos a hacer una ley para la persona de Venezuela o para la persona de Haití, no. Entonces, lo importante es comprender, y a eso nos ayuda la investigación, y así podemos comprender el autismo, la ceguera, la sordera, pero quizás no es necesario, en mi opinión, que haya una ley para el autismo, una ley para la ceguera, una ley para la sordera, etc. En mi país, por ejemplo, hay una ley para las personas con síndrome de Down. A mí me parece que no es necesario. ¿Por qué hacer leyes específicas para grupos específicos? Si tenemos tantos elementos en común en las diferentes condiciones. Pero, como mencionaba anteriormente, la investigación ya es otra cosa. En la investigación, por supuesto, que tenemos que hacer separaciones específicas, pero las leyes me parece que no. Eso para la primera pregunta, la segunda. So the second question is about people with multiple impairments. And I think that, yeah, for starts, the social model is not going to be the intellectual impairment. Because remember, according to the social model, it's society which causes difficulties for you. And if your impairment also causes you difficulties, the social model is not very kind. So for lots of people with intellectual disability, the social model is not a very good guide. And there's been a lot of critiques of the social model for not including intellectual disability. But I think your example of people with multiple impairments, and most of us have multiple impairments. Most human beings have multiple impairments. Most people with disabilities have multiple impairments. It's very, very common. It's particularly common in the case you mentioned. And therefore, I think I'd like to know more about that. I'd like to have researchers work with parents of children with multiple impairments, say, what is that issue? Is it more about education, or is it more about welfare benefits, or is it more about barriers in the physical environment? And understand more about what it's like for parents to bring up children with multiple impairments. And then say, okay, we solve this by this. It's not only one solution. It's going to be multiple solutions. So I know a lot of those are social barriers. But it's also very difficult because, as I understand it, because if you have a child with a multiple disability, it's very much harder, for example, for respite care. It's very much harder for a nursery that will accommodate that child. And so, impairments are not the same. Impairments are more or less different. You can have quite a minor impairment, or quite a major impairment, complicated impairment, or simple impairment. So, I think that for parents and children with multiple impairments, yes, they have impairments and they have social barriers, but the solution is not the solution. But one way to the solution is to more research and find out what those barriers are. Desde la perspectiva del modelo social, por supuesto que se queda corto, porque el modelo social señala que en la sociedad no hay que poner las normas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos diferentes condiciones? Ahí el modelo social también ha recibido muchas críticas porque no abarca, por ejemplo, las condiciones de salud mental.
Entonces, lo que tenemos que hacer, y aquí no tengo una solución, es aprender más, es investigar más con los padres, las madres, las personas que cuidan, también con las infancias que tienen múltiples discapacidades, porque tenemos que identificar cuál es la prioridad. Quizás el acceso a la educación, son los beneficios del Estado, del bienestar, ¿cuál es la prioridad ahí? Entonces, conversar con padres y madres que estén criando a infancias con múltiples discapacidades puede ahí ayudarnos a dilucidar en qué tenemos que prestar atención. Porque no tenemos solo una solución, no hay una panacea, hay diferentes soluciones a las diferentes situaciones. Entonces, por supuesto, esas barreras sociales están ahí, pero van a ser diferentes. Por ejemplo, puede ser más difícil encontrar una sala cuna para un niño o una niña con múltiples discapacidades. Entonces, hay diferentes condiciones que pueden ser más o menos graves, pero la mayoría de las personas con discapacidad tienen diferentes discapacidades. Entonces, no hay que restringir esto. Tampoco hay una solución, yo no tengo la solución, pero creo que una forma de llegar a la solución es que haya más investigación al respecto, porque no la hay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Sí, bueno, mi nombre a todo esto es Luis Vera, profesor. Trabajo en la Universidad de Chile, acá en Santiago, encargado de la discapacidad. Tenemos ahí con el compañero Juan Carlos Aed, papá, y por acá Jaime, una historia muy larga con Juan Carlos de más de 10 años de lucha social, digamos, de la discapacidad. Bueno, de manera similar a lo que ocurrió en Gran Bretaña, hemos pasado a la cadena también lo estamos investigando. También yo voy a hacer algunas pausas con respeto y para que la doctora pueda hacer un curso. En relación al tema que se acaba de preguntar, tengo un asunto muy directamente. La pregunta es que ¿cómo se ha resuelto en Gran Bretaña el tema de las personas que no tienen la posibilidad de comunicar lo que quieren con las personas con discapacidad intelectual? Solo desde el inicio, cuando empezamos a ingresar en estos temas, claro, uno dice, sí, las personas, y lo dices tú, lo decimos nosotros también, las personas tenemos que ir y plantear lo que queremos y plantear lo que... Ya, ¿qué pasa entonces con las personas, ustedes que tienen décadas de experiencia en esto, qué pasa con las personas que no pueden expresar su opinión, que no pueden expresar su interés, como las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo? Esa es una pregunta. I think that most people are better able to express themselves when they meet in groups of themselves. And that's my experience with people with intellectual disability in savants groups. It's my experience of people with dementia in what I call groups of people with dementia. It's the case with people with mental health issues, in survivors groups, that by meeting people who share your experience, you are encouraged, you are reinforced to express your views. So I think self-organized groups, self-help groups
excuse me, are the way to go. And then I think that we need to be very careful in political discourse to listen to people. And I'm not sure, you're right. It's often people who shout at us to get their views across. But if we are truly able to listen to people, men and women, disabled and disabled, young and old, then I hope that we will therefore learn more about what problems they have at the moment or barriers they face. At the moment, I'm doing an evaluation of a group called Dementia Voices. This is why I use this example. And these deep groups where self-help groups and people with dementia meeting together have been so important in building the voice of people with dementia. And so they have something to say, and they're worth listening to, and they can do research. And all the things that we're familiar with from the disability, the wider disability debate. So self-help groups, and then listening and advocating for these aspects. Yo diría que la respuesta es que personas con la misma condición se encuentren en grupos de personas de esa condición específicamente. Entonces, por ejemplo, se pueden formar grupos de personas con discapacidad intelectual, personas con demencia, con condiciones de salud mental, con sobrevivientes a ciertos episodios. Se ha demostrado que cuando se forman estos grupos, cuando te juntas con tus pares, con tus similares, las discusiones son diferentes porque hay una experiencia compartida. Entonces ahí nuestro rol debe ser bien cuidadoso en esas discusiones y tenemos que ser capaces de escuchar a las personas, pero de escucharlas de verdad. Ya sea, por ejemplo, hombres y mujeres, personas con discapacidad o personas sin discapacidad. En este momento yo estoy trabajando con un grupo de personas con demencia que se llama en inglés Dementia Voices, voces de la demencia podría ser una traducción. Y en este grupo se juntan personas que tienen demencia, se reúnen y van construyendo una voz en común a partir de sus experiencias. Entonces, desde ese tipo de grupos podemos estar ahí apoyando con investigaciones y expandiendo la información. Yo diría que quizás esos son los pasos. Primero, formar grupos, luego escuchar con atención y por último, lo que en inglés dice advocacy, ser la defensa, abogar y diseminar la información. The reason why I'm smiling is because this morning on my messages, there's a message from Wendy. And Wendy is a woman who's written 3 books about dementia. She has dementia herself. And she was writing to me to say, would I like a copy of this book? It's about death. And I said, yes, I'd love that. I'm in Chile. She said, I was only speaking this morning to a person, a psychologist in Chile, about dementia. So it's a small world. ¿Y por qué sonrío al decir esto? Porque justo me pasó esta mañana que estaba conversando con Benny, que es una mujer que tiene demencia y ha escrito 3 libros sobre demencia y su último libro tiene relación con la muerte y me preguntó si quería una copia. Yo le dije que sí, pero que estaba en Chile. Y ella me dijo, ay, mira que yo que quería hablar del mundo justo esta mañana. Estuve hablando con una psicóloga chilena sobre la demencia. Me causa gracia que el mundo sea tan pequeño.
Ahora sí. Gracias, profesor. Bueno, es inevitable, varios van a sonreír aquí seguramente porque es hacer una discusión que es inevitable para varios de nosotros. Existe en Chile hace más de 45 años una campaña pública denominada Teletón. Nacía en plena dictadura militar el mismo año que fueron conocidos los crímenes contra la humanidad que estaba cometiendo la dictadura cívico-militar en Chile y España. Y seguramente tú sabrás que en el 2019 acá hubo una revuelta social y pasaron muchas cosas. Bueno, al final no pasó mucho, no, pero para decirlo en chileno, no sé cómo la doctora va a hacer para interpretar esto, pero quedó una cagada bien grande en un momento, ¿no? Y después, como que todo volvió un poco a la normalidad, y después vino el confinamiento, fue todo muy vertiginoso. Pero incluso en el contexto de la revuelta social de 2019 y posterior al confinamiento pandémico, esta campaña que algunos de los que estamos aquí venimos criticando y alzando la voz y usando el espacio público para manifestarnos en contra de ella, hace más de 10 años, siguió realizándose y siguió cumpliendo sus metas. Hay que poner en contexto también que en Chile fuimos el laboratorio mundial del neoliberalismo. Somos uno de los países donde menos hay derechos y donde la educación, la salud está privatizada casi completamente y lo público que hay se ha escogido expresamente debilitarlo y hacer que sea de peor calidad para obligarnos a pagar por los derechos más fundamentales. Entonces, en ese sentido, sabemos, porque varios de los que estamos acá hemos leído la historia del movimiento social en Gran Bretaña y en otros países, que uno de los primeros blancos del movimiento de vida independiente fueron estas campañas de beneficencia. En Chile no hemos logrado, hay académicos que han escrito, nosotros mismos, algunos como académicos, como activistas, de distintas maneras, y a pesar de eso se sigue reproduciendo a través de estas campañas caritativas la idea de que somos personas enfermas, incapaces, inválidas, ¿no es cierto?, y que necesitamos ayuda y que necesitamos solo la rehabilitación, que solo la rehabilitación nos va a poder salvar. Entonces, dos o tres preguntas al respecto. Si tú estuvieras en Chile, ¿qué harías con este contexto para combatir, digamos, esta campaña? Porque además es necesaria. La Teletón, y si alguno de la audiencia no lo sabe, puedo decir que con menos del 0,5% del presupuesto del Ministerio de Salud al año se financia la Teletón. No es económicamente necesaria, es un monstruo armado a propósito con otros objetivos que todavía no podemos conocer con claridad. Y también este sentido común que asocia la discapacidad con la minusvalía, que nos da un estatus de ciudadanos de segunda clase, está demasiado instalado en Chile. Está demasiado instalado. Entonces, por ejemplo, yo vivo muy cerca de aquí, tomo el metro todas las mañanas, y una persona un día me habló y me dijo, venga, pasa por acá. Y yo paso por el lugar donde pasan las personas con discapacidad, que no es el mismo por donde pasa todo el mundo, suele ocurrir en Chile, y paso rápidamente. ¡Qué buena onda! ¿Cierto? Como, pero detrás de eso hay un sentido de que, oye, yo demasiado. Entonces, y además, las personas que estamos en esta sala tenemos la conciencia de estas cosas, pero el nivel de pobreza no absoluta, sino que espiritual, de pobreza de acceso al conocimiento en Chile es muy generalizado y en el caso de las personas con discapacidad es peor aún. Entonces ahí me pregunto yo, ¿cómo conectamos estas perspectivas críticas de la academia? Es una pregunta que permanentemente nos hacemos con las personas que digamos esto. ¿Cómo conectamos estas perspectivas críticas con la realidad práctica de personas con discapacidad que son pobres, que no tienen acceso ni siquiera muchas veces a la educación formal completa, menos a la educación superior o menos a leer a Pauline Burns o a Tom Shakespeare o a
Lately, there have been 2019 rising, where there's demonstration that they lockdown, managing environments, and for over 10 years, there have been things that we can criticize it very well. And also, and so we decided where a lot of the most fundamental rights are very expensive. Some volunteers, they're very poor, so they make it crazy layoffs and I've also studied the history of social movements, so they know that Britain always has first, where it's kind of charity. But here today, we have been needing to slow down and explain how we work with social movements and the lockdown that it comes there. And this keeps the university so we're in Chile. And it happens when, for example, they get someone and they these lines, but it's also and we left out poverty, spiritual violence, related to the lack of access to information. So how can we critical perspectives from academia with the reality that have poverty sometimes it's a focus. Yeah. Well, we needed some of this solution. We had a telephone and got rid of it. To say anything. It was proved easier to have the actual telephone. Because the same people said, we do not want it. And you cannot. If a group of disabled people protest, and they literally chain themselves to the doors of the ITV and said, we do not want this telephone. They can't do it. If disabled people protest, they will not do it. Because if the whole the idea of telephone is we're helping for disabled people, and disabled people say, we don't want it, then it won't happen. It really won't. So the answer is nothing, not a critique of academia, it's a critique of the social movement. Why is there not this in Chile? Why is there not? Why do you still have a telephone? Now, we abolished that telephone in the 1980s. And I know you were first with neoliberalism, but surely, you know, that's not a problem of academia. That's a problem of the disability movement, which needs to. And we have, believe me, we invented charity. We know what charity is and how bad it is and how despicable it is for itself. So, we stopped it. We said no. That's why I said in my lecture, organizations of, not organizations for. So it's really, I'm not blaming, but we need to have that movement of disabled people. And it may be that a Chilean disability researcher can analyze telephone and say, look, this does not help people. The major problems are X, Y, Z. This only helps a few places. This is not the solution. I hope. You need more disability research, you need more disability activism,
You need to understand, you know, you've told me everything about poverty. I understand, I accept. Then document that. And if the television or the radio or the books or the newspapers, you know, they protest them. Turn up, vote the social ratings. You know, we've seen a wave of activism with Extinction Rebellion and all the rest of it. So I don't think activism is there. So what you need to say is, look, these are the 5 problems or the 10 problems maybe, of Chilean society we need to change. Maybe it's like the lady said, that if you can say, oh, there's this bill, this act, it's the right bill, maybe. But saying that actually there are things we have in common, and there are things that we understand about the situation of people. I don't know, I hope that will activate it, because it has in many parts of the world. So I hope it's had here as well. Yeah. I hope. Con respecto a la Teletón, lo que se necesita es un movimiento de las personas con discapacidad que sea un movimiento fuerte, que se posicione y que diga, esto no es lo que queremos. Si tenemos a personas con discapacidad que protestan y que paralizan, por ejemplo, el canal de televisión que emite la Teletón, entonces no lo van a hacer. Si están diciendo que hacemos esto para las personas con discapacidad, pero las personas con discapacidad dicen, esto no es lo que queremos, esto no es lo que necesitamos, entonces no lo van a hacer. Me parece que ahí no es una crítica que tenemos que hacerle a la academia, sino que al movimiento en sí mismo, al movimiento de las personas con discapacidad acá. En Inglaterra se abolió el Teletón en 1980, en la década de 1980. Y en Inglaterra también se inventó esta idea de la caridad. Entonces la conocemos bien, sabemos lo mala que es. Y detuvimos esto, ya no se hace. Eso era también lo que yo comentaba en mi charla anteriormente, cuando decía que necesitamos organizaciones de personas con discapacidad y no organizaciones para las personas con discapacidad. Entonces, desde el movimiento hay que hacer un análisis de la Teletón y se necesita mucha más investigación en el área de la discapacidad y mucho más activismo también. Protesten, manifiéstense. Esa es la única forma. No sé si conocen movimientos, por ejemplo, como Extinction Rebellion, que hacen manifestaciones muy fuertes y que tienen un impacto. Entonces, quizás sería bueno identificar, ok, estos son los 5 o los 10 problemas o los problemas que sean de la sociedad chilena, encontrar esos elementos en común y activar a las personas para que se manifiesten al respecto y que pueda terminar eso acá, que ya se ha podido terminar en otros países y espero realmente que acá también se pueda. Le vamos a dar el pase a Tom para que nos dé como algunas ideas centrales sobre la segunda presentación. Porque son 20 para las 6, tenemos hasta las 6 programada la actividad. Así que Tom nos va a seguir compartiendo algunas ideas ahora. So I was going to tell you about some of my research methods. I need to tell you about the other one. We need to circulate this. So one research study, great. And the reason I put this example is because it includes both scientists, medics, and social scientists. Oh, sorry.
Bueno, ahora les iba a hablar un poquito sobre mis investigaciones, pero no me podemos saltar porque es muy largo y no tenemos tanto tiempo. Lo único sí que les voy a mencionar que me parece importante al respecto es que incluye a profesionales de diferentes áreas, incluye científicos, médicos y a investigadores. Entonces, vemos nuevamente este punto de vista transversal. So this is a study which is in Africa, in Kenya, Uganda, and Zambia, and it's really about how people with disability have success, how they achieve success, given there are so many barriers. And the importance of this study is that it's about agency. It's about people who are having control of their lives. Y tenemos un estudio que fue realizado en África, en 3 países, Kenia, Uganda y Zambia, y trata de las barreras que existen, que son muchísimas. Pero nuevamente tenemos como punto central el tema de la agencia, que cómo vamos a definir agencia como el control que tienen las personas con discapacidad sobre su propia vida. This is a recent study which is about COVID-19. So the lockdown obviously had a particular impact on the survey, and this study is about that. So we interviewed 37 people in Scotland and 37 people in England, and we interviewed them both twice. Tengo también un estudio más reciente que tiene relación con el COVID-19 y el confinamiento y el impacto que tuvo en las personas con discapacidad. Entrevistamos a personas con discapacidad en Escocia y también en Inglaterra, y ahí comparamos los resultados entre ambos grupos. So you can read the papers, but the important thing is that to understand how the response to the pandemic excluded people. So, for example, lots of social care contracts were suspended. Bueno, pueden leer las investigaciones, pero así muy brevemente, es decir, que las medidas de respuesta que hubo durante la pandemia excluyeron a las personas. Esta falta de contacto hizo, por ejemplo, que estos grupos de discusión de los que hablábamos anteriormente ya no se pudieran juntar. Guide dogs, even Otto, does not understand social distancing. The masks that you'll wear are no good if you live there. The masks that you'll wear are no good if you live there. Por ejemplo, la mascarilla era una dificultad o un desafío para las personas usuarias de silla de ruedas. But it's also this theme about touch and presence. Many things to be done with Zoom. Zoom is fantastic. I was doing lectures all around the world thanks to Zoom. But touch is so important in terms of things like physiotherapy, emotional connection, and touch is not possible. So this is a real problem. Otra cosa que pasó durante la pandemia fue que no podíamos tocarnos, ¿verdad? El tacto ya no estaba permitido, juntarse en persona no estaba permitido, y vino Zoom como una respuesta, que Zoom me parece maravilloso. Yo conversé con personas de todo el mundo gracias a Zoom, pero el tacto es muy importante. Entonces, por ejemplo, muchos procesos de fisioterapia, de quimioterapia, quedaron detenidos, o muchos procesos también de conexión emocional quedaron detenidos por este impedimento de tocar y de estar en persona con otras personas. So I was just to say a little bit about what I would say in the second talk, and I think we've been discussing these, but I looked at some of the themes that might be difficult, and we discussed really well this tension between being an activist and being an academic. So I won't say more about that. Bueno, y algunos de los temas que íbamos a tratar en esta
segunda ponencia o en esta segunda charla son temas que ya hemos estado discutiendo en el anterior o en el periodo de preguntas y respuestas, así que este tema de la diferencia entre ser activista y ser parte de la academia es algo que ya hemos discutido bastante, así que no lo voy a tocar ahora. Maybe one more thing. I've had various activists as PhD students, and in every case they've had to learn to stop being an activist and be an academic, because they're two separate things. Quizás solo una cosa voy a mencionar al respecto, que cuando yo estaba estudiando el doctorado hacía muchísimo activismo y ahí me di cuenta que las dos cosas son cosas diferentes. Ser activista y ser académico es diferente y muchas veces no son compatibles. Eso es algo también que hay que tener en consideración. So what do I mean by that? I was referring to the moral psychology fight. He's a psychologist, very effective American, at least his early work, American psychologist. And he says that there is a difference between ways of thinking as a judge and ways of thinking as a barrister, as an advocate. Y tenemos un psicólogo de Estados Unidos, que habla sobre la psicología de la moralidad y hay una dicotomía que él presenta, que es que existen formas de hablar cuando eres un juez y también existen formas de hablar cuando eres un abogado o un defensor de alguna causa. Because a judge takes the evidence and decides what is the truth, what is the right response. Porque el juez lo que hace es tomar la evidencia y decidir si es real o no y cuál es la verdad, el juez decide la verdad. Whereas a barrister takes your money and then defends your case or attacks your case. So the barrister, I'm sorry if there's offending lawyers in the room, but the barrister is there to make your case. So they'll find the evidence that supports your case, not the truth, your case. So the barrister will support the criminal, support the victim, depends on the case. Obviously, they themselves have integrity, but they are paid to advocate their position. Whereas a judge is paid to decide a position. And I think that is the difference between a good academic and a good activist. And we need both. Bueno, y el abogado, por su parte, lo que hace es tomar el dinero y defender un caso, ¿cierto? Y no busca quizás la verdad de la evidencia, sino que busca la evidencia para el caso en específico. Puede ser de un criminal o puede ser abogado de la persona que fue víctima, pero por supuesto tiene su integridad, pero tiene una función diferente a la de los jueces. Y eso yo hago un paralelo con lo que es ser un buen activista o un buen académico, que por supuesto necesitamos ambas cosas. I think we've talked about the problems of the medical and social model. So you can read my book, I've written a whole book about that. Ya hemos hablado entonces de los problemas del modelo médico y el modelo social. Pueden también leer el libro, escribí un libro completito sobre eso, así que ahí pueden encontrar más información. I think there's also a problem, as I said, with cultural disability studies. It's very based on building an academic discipline. It's very difficult to read, to understand. It doesn't really talk about impairment and the ways that impairment affects people's lives. I don't think it's very close to the disability. Y también tenemos algunos problemitas con los estudios culturales de la discapacidad, porque son desde un prisma muy académico. Intentan hacer la discapacidad una disciplina académica. Hablan en un idioma que es difícil de entender y, en mi opinión, es una perspectiva que no es muy cercana al movimiento de las personas con discapacidad. I think there's a deeper problem with identity politics.
my problem is with groups. So I think that Nancy Fraser is very useful. What she says is that identity politics tends to focus on what divides you from the mainstream. It tends to be ill-informed. It tends to be separatist. And I think that what we need to do is to make sure that disabled people and non-disabled people are equal. That is the way to do it. One of the ways in which you can boost the self-esteem of disabled people is through groups. Being a member of the group, being in a circle, and it's very true. But the aim, in my view, is for disabled people to be equal to non-disabled people. Not for the disability movement to strong. The disability movement is a means for the end. The aim of the disability movement should be to help disabled people pick up for themselves, not to get more power. Tenemos también problemas más profundos relacionados con la política de la identidad. Tenemos a una autora que es bastante importante aquí, que es Nancy Fraser, y ella señala que la identidad es lo que a uno los separa del común de las personas. Entonces, tenemos esa identidad, pero también tenemos la idea de que las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad son lo mismo, son iguales. Las personas con discapacidad, si se reúnen en grupos, pueden potenciar su autoestima, y estamos de acuerdo en eso, pero me parece que es esta idea de la igualdad la que tenemos que reforzar y recordar que el objetivo de los movimientos de las personas con discapacidad debería ser que las personas con discapacidad puedan hablar por sí mismas, puedan tener sus propias voces. I think this is maybe relevant to this in terms of how to boost the profile of disability research. And I think having modules in history and law and sociology, which are about disability movement, about the history of the disability, in literature, about representation of disabled people, in all of the different disciplines, is the way to go. Es bastante importante cuando tratamos de construir o de crear un perfil de persona con discapacidad, pensar en la historia del movimiento de personas con discapacidad, pensar también en los marcos legales que existen y sobre todo en la representación o la representatividad. En todos los movimientos este concepto de representación es crucial. And I think that one of the big problems is the lack of disabled people in that. And we can help that by having the topic taught, but also by having internships, by having PhD students, by having postdoctoral positions, which are aimed at disabled people and bring more disabled people into the academic world. I'm not saying only disabled people can research disability. I don't believe that. But I do think that there is a lack of disabled people in academia. Y de la mano con este tema de la representación, hoy en día hay una falta importante de personas con discapacidad en la academia. Faltan académicos y académicas con discapacidad. ¿Y cómo podemos superar eso? Por ejemplo, con pasantías, con prácticas, con diferentes programas, con más personas con discapacidad que se inscriban en posgrados. Necesitamos que el mundo tenga más personas con discapacidad que estén involucrándose en las investigaciones, y al menos yo personalmente no creo que solo las personas con discapacidad puedan escribir sobre discapacidad, pero sí necesitamos a más personas con discapacidad haciendo. So I think my dilemma here is about how applied to be.
I don't know if in Spanish apply how theoretical, blue sky, or detailed, practical. Yeah. Y acá tenemos una diferencia entre la teoría y lo práctico. Exactly. And my answer is we need both. We need a whole range of approaches. But we need to have, at one end, we need to have alliances with parents groups, with disabled people's groups, with professional groups. We need to be very much involved in the problems of the day. On the other end, we might want to think about metaphysics and disability, or literary theory of disability. That's fine. If someone's going to hold out to do that, that's fine. Y bueno, la respuesta para mí es que ambas deben estar juntas y tenemos que crear alianzas con diferentes sectores de la sociedad para poder avanzar en esto. Entonces, por ejemplo, podemos crear alianzas con grupos profesionales, con la academia, con activistas, y así podemos empezar a pensar, por ejemplo, en ramos del conocimiento específicos, pero enfocadas en las personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, en la literatura de las personas con discapacidad. So this is a few examples about very practical work. So the first one is this dimensional management for women with intellectual disability, young women with intellectual disability in the car. And basically, for young women with intellectual disability, the fact that they don't know the cultural etiquette about a menstrual period causes them to be excluded, is part of their social exclusion. So my colleague did a review of what the literature say, did a device intervention, testing the intervention in terms of whether it's acceptable, and then did a master key to prove that the intervention worked. It's called the Bicester campaign. You look at it there, and it's basically a doll. It's a doll which people can have and which you can talk through issues of menstruation, what that is, and how to deal with it. So it's really practical research, and it's based out of really good science. And the other example is this Ubuntu Hub, which is basically about parent support groups in Africa, and they're self-help groups with a facilitator. Y acá tengo algunos ejemplos de trabajo muy práctico. El primer ejemplo tiene relación con una campaña que se hizo de la gestión de la menstruación en Nepal en mujeres o adolescentes menstruantes con discapacidad intelectual. Para muchas de ellas, tener el periodo puede ser una razón de exclusión. Entonces, lo que hizo mi colega fue hacer una revisión de la literatura existente, hizo también una división de la información, probó la información y luego, a partir de lo que encontró, realizó una campaña y se creó una plataforma donde se podía compartir información sobre la menstruación, donde se podían debatir estos temas. Además, tenemos también una iniciativa en Sudáfrica, si no me equivoco, que tiene relación con la investigación de los padres de infancias con discapacidad. Tomorrow, I think I'm going to meet your group of experts by experience. And I think, again, this raises questions. I think it's absolutely right that we have nothing but us without us, and that we have the voice of lived experience. But there are questions. For example, it takes 3 years to do a PhD. So however straightforward and demystifying you're going to have a research methodology, the fact is that there is a reason that you study to get a PhD. So I think we're not trying to convert expert by experience into PhD students. And if they want to be, that's great, they're welcome. But it's a different thing, I think. Mañana me voy a encontrar con el grupo de expertos y expertas de experiencia
Y tenemos también esa diferencia de las personas que son expertas gracias a su experiencia y las personas que son expertas por otros estudios. Por ejemplo, tener un doctorado toma como mínimo 3 años y hay que crear estas metodologías de investigación y pasar por diferentes procesos. Entonces, los académicos o los investigadores en esta área y los expertos y las expertas por experiencia son diferentes, ¿verdad? Ahora, si hay alguna persona que sea experta por experiencia que quiera ligarse a la academia, entonces perfecto que lo hagan, pero en principio son diferentes las experiencias y los conocimientos. I think one of the things about an expert by experience is that they're not trained. That's why they're authentic. And the more that they're trained, the less authentic they get. So the more that you invest in your expert by experience, ultimately they'll be rejected by other people with that experience because they say, you're not like us. Quizás también una de las principales experiencias, perdón, una de las principales diferencias es que los expertos y las expertas con experiencia no muchas veces tienen este entrenamiento o no reciben el entrenamiento. Entonces, si no invertimos dinero en las personas expertas con experiencia, puede ser que causen rechazo en las otras personas. Entonces, dirían como, no, tú no eres como nosotros. Entonces, eso también es una situación que se genera. So I think there are some solutions here, things like rotation roles, things like having different people moving through, things like division of labor. So I can talk more about it tomorrow. I think we can solve these problems. And I think ultimately we need more people with lived experience being researchers. Y acá tenemos, para esa problemática, tenemos diferentes soluciones posibles. Por ejemplo, puede haber una rotación de roles, un cambio de roles, una división de tareas, pero sobre todas las cosas lo que necesitamos es que más personas con discapacidad se involucren en las investigaciones. I want to say something about different areas for attention. I think we talked a little bit about this already. I think that there are many different areas of disability research. Nobody can be an expert in all of them. I think that there are missing areas. I talked a lot about dementia research. This is what I'm doing at the moment. But what about people and older people? Half of all disabled people are older people. Where are they? None of you are older people. So where is people over 70? Yeah. So we need more representation from older people. More people with chronic illness, people with hidden impairment, people with, who are living with maybe diabetes or epilepsy or something like that. I think we also need to remember that we are not just disabled people, we're also men and women, rich and poor, straight and gay, of different ethnicities, and the danger is that you see disability as always the mosaic person. Don't say anything about person. Whereas it might be other things which are very important. Tenemos diferentes áreas de investigación sobre discapacidad, pero también tenemos áreas en las que no se ha hecho mucho hasta el momento. Por ejemplo, en demencia, que como ya les mencioné, es el área en la que trabajo actualmente, y por eso la menciono bastante, pero por ejemplo no sabemos mucho de qué pasa con las personas mayores, las personas que tienen más de 70 años. ¿Dónde están? Porque aquí no veo a personas mayores. Necesitamos más representación de las personas mayores. Personas también que tengan enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, epilepsia, u otras. Y también tenemos que pensar que nosotros y nosotras no solo somos personas con discapacidad, también somos hombres, somos mujeres, somos personas heterosexuales, somos personas homosexuales, somos muchas otras cosas, mucho más que personas con discapacidad.
I think I've come today. Yeah, well, we can discuss, I mean, what time is it? Sí, no, son las 6. 6 minutes. No, son las 6. Son las Oh, yeah. 6 o'clock now. Sí. Bueno, si quieres para. Thank you very much. Muchas gracias, muchas gracias. Todo fantástico. Quería decir una cosa. Al principio estaba tan emocionada que se voy a presentar mi menino. No quizás tan importante, pero igual es como adelante hablando sin presentar. Yo soy Florencia Herrera, directora del Núcleo Milenio Discapacidad y Ciudadanía, Núcleo DISCA. Estamos súper felices de estar hablando esta semana. También soy socióloga y trabajo en esta universidad de así como la cabecera. Y nada, están todos, ya saben, cordialmente invitados para venir el jueves. Va en nuestra clase magistral de Tom, y la inauguración oficial del núcleo va a ser en el auditorio de la biblioteca que es un vegana, todo totalmente accesible. Así es, muchas gracias. Gracias.